Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. La carrera electoral de María Corina Machado y del candidato presidencial Edmundo González Urrutia, principales oponentes a Nicolás Maduro, se ha visto entorpecida por acciones de los cuerpos de seguridad del Estado, que sin embargo no han impedido alcanzar los objetivos de llevar un mensaje de unidad al pueblo venezolano. El doble cierre de la autopista que conduce a Valencia, ciudad donde sería esperada María Corina Machado, generó protestas de los usuarios y para los analistas dejó una evidencia de un plan oficial sistematizado de arruinar los planes de quien lidera las encuestas de cara a las elecciones del próximo 28 de julio. Quiero arrancar primero, dar un ejercicio hacia atrás. ¿Cuándo nace el deseo de convertirte en una líder y luchar por la presidencia del país? Esa es una pregunta muy difícil porque yo creo que esto ha sido para mí un proceso, una travesía. Te reconozco que nunca en mi vida me imaginé, no que iba a ser presidente, sino que me iba a dedicar a la política. Eso no existía. Yo veía la política como una cosa turbia, donde se hacen violaciones a tus principios, una cosa sucia, y dije, no, nunca en mi vida. Y una cosa me fue llevando a la otra, ¿no? Obviamente, decisiones que tomé sin saber en qué ruta me iría llevando. ¿Y cuándo te descubriste como mujer política? Yo creo que mis experiencias en Súmate, porque de alguna manera sentía que yo era muy crítica de los partidos y sus prácticas. De un momento que tú dices, pero vale, tú no puedes seguir criticando a los otros y no probarlo tú, echarle bola. Y yo creo que fue a raíz de esas experiencias que tuve en Súmate, que algunas fueron sublimes y otras fueron desgarradoras, porque vi también la cara oscura que la hay, obviamente, en la política como en todo en la vida. Hay mucha gente que te dice que tienes ese temple de hierro, ¿no? ¿De dónde viene ese carácter? ¿De dónde viene esa fuerza, ¿no? Bueno, yo creo que uno es producto obviamente de su educación, del ejemplo que tienes en la familia y también de los golpes que te da la vida, ¿no? Y yo creo que parte de mis reacciones, mis instintos, en el caso de enfrentar el chavismo como modelo, como sistema, también tiene que ver con el hecho de ser mamá. Ciertamente María Corina desarrolla una capacidad de enfrentamiento a la adversidad que es digno de destacar, porque María Corina no ha sido fácil lo que ella ha vivido en los 25 años que lleva este régimen. Cuando uno se hace madre, se te genera como un instinto de protección. Y bueno, las mamás somos, como yo te he dicho, leonas patas para arriba, ¿no? Pero al mismo tiempo buscamos siempre que la familia esté unida, en armonía, que se apoyen, exista solidaridad unos con otros. Entonces, yo creo que esas dos dimensiones que están muy presentes hoy en día en mi vida. Yo tengo todavía en la memoria cuando la golpearon, cuando la patearon, cuando le tuvieron que operar la nariz. Es decir, María Corina ha pasado momentos muy duros y sin embargo ella ha seguido adelante y pudiendo haber tenido una vida placentera llena de otros elementos que le hicieron vivir una vida más cómoda. Mira, tener a mi familia dividida, no tener a mis hijos aquí, es para mí algo que me desgarra todos los días. Y entonces empieza la culpa. Este año mi hijo menor se graduó en su segundo posgrado y una vez más yo no pude estar. Y debo decirte que, por más que mis chamos, no te imaginas la maravilla que son. Yo le decía aquí que, perdón, yo estoy haciendo esto por ustedes, para que puedan vivir en Venezuela, para que tengan a sus hijos junto a ustedes. Y yo les estoy fallando. Y él me decía, yo le decía, yo soy la única mamá que no está allá.
Y Quique me contesta, no, mamá, tú eres la única que subió con su hijo a recibir el diploma porque tú estabas aquí, nos estábamos viendo la cara por un WhatsApp, ¿no? Pero no es fácil. Yo siento que en la medida que este viaje avanzó del año pasado hacia acá, arrancando hacia las primarias, que se produjo la muerte de mi papá, solo 2 días después que nosotros hablamos. Y la gente abriéndome su corazón, a mí no me quedó más que abrir el mío. Mi relación con María Corina Machado viene de la época de la primaria. Yo la conocí a ella en la primera reunión en la que asistí con la Comisión Nacional de Primarias. Cuando yo fui nombrada en la Comisión Nacional de Primaria, una de las primeras reuniones que tuvimos, ella asistió con alguno de su equipo. Y al principio me pareció un poco como seca, y yo le decía, yo creo que a esta señora yo le caigo mal. En esa reunión, María Corina tenía un poquito así de actitud como no sé si la palabra así como un poquito desconfiada, por decirlo de alguna manera. Ella estaba alerta, ¿no? Estaba alerta en cada una de las cosas que nosotros podíamos estar diciendo. Pero la fui conociendo y me di cuenta que es una tipa tan honesta, tan recia, tan inteligente, tan formada, que me impactó. Yo me di cuenta que había que acercársele a María Corina, independientemente que nosotros nos habíamos visto en otras ocasiones, en otros momentos, pero quizás sin mayores nexos, ¿no? Y hice una referencia a la parte de la rebeldía, entre la desmesura, cuando se llegan a crear esos escenarios tan espantosos con los que se han vivido en el país. Y ella reaccionó muy favorablemente a lo que yo estaba diciendo. A partir de ahí nosotros empezamos a acercarnos más, pero siempre con la prudencia que marcaba el que yo fuese miembro principal de la Comisión Nacional de Primaria. Luego de ganar en octubre del 2023 las elecciones primarias celebradas entre el grupo de opositores, María Corina Machado fue inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia en enero del 2024. En su reemplazo, la propia Machado designó a Corina Lloris, una respetada académica venezolana a quien sorpresivamente también le fue negada la opción de enfrentarse a Nicolás Maduro. Hablemos de Corina Lloris, primera elección suya para ser sustituida, ¿no? Prevaleció su mirada en ella. ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? ¿Por qué Corina Lloris? Porque es perfecta para esta posición. Y un día el doctor Rocha me llamó. Esto es una historia que la propia María Corina creo que la contó por las redes. Me llamó por teléfono y me engañó vilmente. Él me hizo una propuesta de unos cursos para darlos en Madrid, sabiendo pues todo el amor que yo siento por Madrid y todas las vinculaciones españolas. Y me dijo que me iba a mandar a buscar con alguien de allá del comando y que me fuera hasta Bejucal, que él quería hablar conmigo, y que después María Corina se nos iba a reunir con nosotros. Y resulta ser que cuando estábamos en conversación yo empecé a darme cuenta que había algo que no cuadraba en lo que el doctor Rocha decía. Y en eso entró María Corina y ella no se anduvo por las ramas. Ella, la verdad que no se anduvo por la rama, me explicó en breves palabras la situación, seguía inhabilitada, la situación cada vez era más difícil y que ella, para delegar su candidatura, tenía que hacerlo en alguien en que ella confiara plenamente. Yo estoy muy emocionada porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y humana. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Bravo. Y esta persona es la doctora Corina Lloris.
Me hizo la propuesta, yo recuerdo que ella me tenía las manos agarradas, entonces yo solté las manos, me eché hacia atrás y le dije, tú me estás proponiendo lo que yo estoy interpretando. Entonces me dijo, sí, y yo le dije, échale bolas pues. Entonces me dijo, consúltale a tus hijos si tú quieres, pero por favor vamos a mantener esto en lo más privado que podamos. Y le dije, no le voy a consultar a mis hijos, porque me van a decir que no. Me volteé a casa del doctor Rocha y le dije las palabras que te dije antes, le dije, me engañaste vilmente. Y a partir de ahí, pues, empezó toda una historia que ha incidido de tal manera en mi vida que si la pregunta viene, ¿qué impacto ha tenido en mi vida? Puedo decir que yo perdí la privacidad, que quizás es el mayor costo que se tiene. Cuando mi candidatura salió, se creó una matriz de opinión que yo he tratado de cambiar acerca de que yo no tenía nada que ver con la política. Yo no he tenido que ver con la militancia partidista, pero yo sí he estado muy metida en el mundo político. Tan es así que yo, que llevo muchísimos años escribiendo en El Nacional, yo he pertenecido a grupos, pertenecí a los veedores de local cuando las elecciones del año 2000, cuando Chávez en 1998, incluso la primera asamblea de ciudadanos que se hizo aquí, en esta urbanización, la fundé yo junto con una profesora que trabajaba para PDVSA, de manera que yo sí he estado metido en organizaciones vecinales y digamos, políticas de otra índole o teórica, ¿no? En ese sentido. Y hay una referencia a lo que ha sido la participación política mía, que hace ya unos cuantos años yo sufrí un atentado en los alrededores de aquí de la casa, en la madrugada. Yo iba al aeropuerto y nos siguió una camioneta y nos cerró el paso, casi llegando yo de la puerta, era en la madrugada y nosotros no habíamos pasado por el camino normal, precisamente por problemas de lluvia y bueno, más o menos como 8 o 10 tiros le entraron a la camioneta que me llevaba. Ni la persona que estaba manejando ni yo salimos heridos afortunadamente, pero el motivo nosotros no lo supimos. Pero yo siempre he pensado que es un motivo político porque unos meses antes esta casa fue robada y mi estudio fue el que lo desbarataron de arriba abajo y se llevaron los respaldos. Tan es así que yo tenía unos libros en imprenta y yo estaba preocupadísima porque no sabía si iban a necesitar las copias porque se llevaron los respaldos de las computadoras. Le pregunto con toda la honestidad, ¿por qué usted confió en María Corina Machado? ¿Por qué usted aceptó? ¿Por qué usted cree que ella puede ser la alternativa? ¿Por qué más bien no mostró rechazo ante la propuesta? ¿Por qué aceptarla? ¿Qué le hizo confiar en esa propuesta? Porque María Corina siempre ha sido frontal, consecuente con lo que dice y además ha reconocido los errores cuando los ha cometido. Incluso durante la etapa de la primaria, en más de una ocasión, nosotros tuvimos opiniones distintas sobre determinados aspectos y ella aceptaba, después de discutir muchísimo, porque ella se mantiene en sus posiciones, decirme, bueno, voy a prestarle atención a lo que me estás diciendo. Y eso hace que tú confíes en la persona, porque sabes que es capaz de oírte, es capaz de razonar y es capaz de rectificar. Su intento de inscripción en esa candidatura y los retos que enfrentaba esa posición firme. ¿Qué recuerda sobre ese momento? El momento de la inscripción fue un momento muy tenso. Fue realmente terrible y hubo gente que se volcó completamente a tratar de hacerlo. Se introducían los datos y era como que yo muchas veces lo he explicado en algunas de las entrevistas, uno quiere entrar en el sistema de un banco porque vas a hacer algo y necesitas que te devuelvan un código. Bueno, ese código no nos llegaba a nosotros haciendo la semejanza. El código nunca nos llegó. No había la manera de ingresar al sistema. Evidentemente, ¿cuál ha sido la respuesta y la explicación del régimen? Decir que fue que nosotros no sabíamos manejar el sistema. Por favor. Eso no se lo creen ni ellos mismos. Entonces, muchas veces se dice que a mí me inhabilitaron. No, a mí no me inhabilitaron. Simplemente me tuvieron miedo.
Y eso, bueno, contra el miedo es irracional. Bueno, la desesperación que nos dio a nosotros cuando ya llegaba el cierre era manifiesto. Había mucho nerviosismo, pero entonces ahí se acudió a que nosotros habíamos hecho la solicitud de una prórroga. Esa solicitud de esa prórroga fue lo que permitió que se introdujera la inscripción del doctor Edmundo González Urrutia. Mira, yo estaba aquí en mi casa un sábado, recuerdo, como a las 2 de la tarde, viendo una película de Netflix. Cuando suena el teléfono era José Luis Cartaya, el secretario ejecutivo de la plataforma. Yo formalmente soy presidente del partido Mesa de la Unidad Democrática desde hace varios años. Y me dice Cartaya, mira, acércate por acá por la oficina de Delsa para que firme un documento que tenemos que enviar al CNE. Para mí eso no era extraño ni me sonaba nada excepcional. Me vestí y me fui. Y cuando llego a la oficina de Encuentro Ciudadano, observo a Delsa en una computadora tecleando un comunicado que cuando lo lee, ahí me entero yo que están postulando a Edmundo González Urrutia como candidato a la presidencia de la República. Yo creo que el régimen una vez más subestimó a la sociedad venezolana. Pensaron que ellos iban a lograr imponer el candidato de las fuerzas de oposición y necesitaban tiempo para hacer esa operación. Cuando me dijeron esto, yo les dije, mira, pero vamos a hacer una cosa. Yo quisiera que esta designación fuese por una decisión unánime de todos los partidos. Y así fue, porque fue una decisión que se tomó por unanimidad y eso me complace. Y pensaron que lo de Edmundo iba a ser transitorio. Y al final yo digo otra vez, la mano de Dios, porque Edmundo tiene todas las cualidades para ser un gran presidente de transición. Y la segunda cosa que yo les dije, bueno, y después convenzan a Mercedes, porque esa es la que está menos dispuesta a que yo asuma esta responsabilidad. Ese día recuerdo perfectamente y me dijo, mira Mercedes, tenemos esto. Y yo le digo, bueno, aquí nos puso Dios y esto, porque no le veo, todavía hoy me pregunto quién nos puso aquí y yo digo que fue Dios. Porque nosotros no pensamos jamás en esto, jamás lo soñamos, jamás lo deseamos. Es una cosa que nos vino como que del cielo. Y así vamos. Y así fue. Desde ese momento no ha sido otra cosa, sino trabajar intensamente con toda la fuerza para lograr que esto tome un cauce y Venezuela pueda disfrutar de una nueva reinstitucionalización. Me preocupan muchas cosas como veo la gente. Las madres jóvenes con los niños, es una moto que tú ves a la mamá delgada, el niño delgado, tú dices, algo está pasando en este país que la gente no tiene una buena calidad de vida. Hablemos de tu campaña. ¿Cuáles han sido las fortalezas que has encontrado en este recorrido? Pero son tantas, Luis. Yo todos los días digo, Dios, o sea, yo no me paro de sorprender y le espero que la vida además me depare eso, que nunca nos acostumbremos, ¿no? Y a mí Venezuela y los venezolanos me maravillan todos los días. Y yo creo que el aprendizaje más grande que yo he tenido es confiar en la gente, confiar en los venezolanos. ¿Sabes? Porque, y nos ha pasado a lo largo de todo este proceso. No, en Venezuela hace año y medio estaba realmente en una situación triste, oscura, sin esperanza. Y fíjate todas las cosas que han ido pasando, maravillosas. Y han ocurrido en la medida que hemos confiado en la gente. Tomando en cuenta que eres una mujer con liderazgo, hoy por hoy te has convertido en la principal opción de la oposición en el país, ¿consideras que tu capacidad de ver las cosas le puede dar una nueva dirección al país? Pero quiero hablar sobre tu lado como mujer. ¿Sientes que ser mujer puede mostrar otro lado distinto de la política? Yo creo que ya lo está haciendo. Y mira cómo en estos años de lucha por la libertad, las mujeres hemos tenido un papel inmenso, ¿no? Desde cuando empezamos con Mis hijos no te metas allá hace más de 20 años, pasando por las maestras, las escuelas, las enfermeras, viviendo todos los años, los meses más duros frente a la crisis, la destrucción del sistema de salud. Y yo creo que ha salido de verdad lo mejor de los venezolanos y sin duda yo creo que en ese sentido las mujeres precisamente por eso, por esa vocación de mantener a la familia unida y protegerla.
en esa gigantesca concentración que tuvimos en Valencia. Era emocionante ver a la gente cómo nos gritaba, nos mandaba mensajes. Hoy fue muy bello, esas cosas de Dios. Veníamos en una de las trancas en la autopista, creo que fue en la primera o en la segunda, que veníamos caminando y estaban los vendedores ambulantes, y entonces uno se me acerca y me empieza a hablar muy bello, ¿no? Un señor humilde de esa zona y tal, y me dice, tengo un regalo para ti, aquí lo tengo. Es como si fuera simulación de piedra de un San Miguel Arcángel. Cada vez que yo me monto en ese camión o en esa tarima con mi papá y mi mamá, yo me pongo del otro lado, porque yo siempre estaba del otro lado, de abajo, en esas marchas, en las concentraciones. Y ahora verme arriba con mi papá y mi mamá y María Corina, yo me digo, wow, el compromiso es grande. Y el compromiso no es con una persona, el compromiso es con el país. Porque cuando salimos a la calle vemos a la gente que nos llora, nos pide ayuda, nos da sus esperanzas, sus anhelos, sus deseos, sus cartas. Nos da todo, flores, pulseras, collares, rosarios. Y tenemos una gran responsabilidad. Y le preguntaba al candidato, ¿cómo vamos a hacer nosotros para poder ayudar a toda esta gente? Y me dice, ya veremos, poco a poco. Esto va a ser poco a poco, porque son muchas las cosas que hay que arreglar. Yo tengo allí una colección de rosarios. La de María Corina creo que es como 3 veces más esa. Y bueno, todo el mundo diciéndote cosas impactantes. Me llama a la fibra cuando te toman por un brazo y te dicen, tú eres mi última esperanza. Yo las llevo todas, te digo, atesoradas. Yo mis rosarios me los acabo de quitar porque los guardo y los anoto, qué día me los dieron, quién me los dio, en qué parte. Y es cada uno único. Yo no te puedo decir que un momento es más profundo. Mucha gente dice que te ve más cercana, más humana, más sensible, que te ves más cercana a la gente. Eso no ocurría antes. Ocurría distinto. Y yo he pensado mucho sobre eso. Y es verdad que yo, durante mucho tiempo, y yo también lo digo honestamente, quizás por el hecho de ser mujer, uno trata de no mostrar un lado emotivo para que no se vea como debilidad. Y eso es quizás un poco los prejuicios que siguen existiendo en la sociedad venezolana, al menos, ¿no? Y también como mecanismo de protección de mi familia, de mis hijos, ¿no? Entonces fíjate que yo no dejaba que mis chamos aparecieran al lado mío, ni que tuitearan, ni muchísimo menos que los fueran a entrevistar, ni muchísimo menos, o sea, los tenía como, ¿sabes?, como protegiditos. Ella es una mujer que acepta todo el cariño, que los abraza, los besa, está en un contacto con el pueblo permanente y eso me hace a mí seguir lo mismo, porque yo no me voy a quedar atrás. ¿Qué ha sido lo más desafiante en estos meses, señor Edmundo? Sobre todo verlo en campaña, ver sobrepasando los obstáculos, buscando estrategias para que lleguen a los puntos estratégicos donde usted y María Corina han convocado a la gente. ¿Qué ha sido lo más desafiante que...? Más que dificultad, incomodidad. Por ejemplo, cuando fui a abordar el vuelo de Conviasa para Barinas y te hostigan. Bueno, ¿por qué va a viajar usted en esta línea cuando ustedes han pedido estamos sancionados y tal? Muy desagradable, pero tratamos de no verlo, y también pensamos que esa gente a veces es usada para decirnos lo que nos dice, porque lo vemos en su cara. Inclusive a veces me dice, aguante señora, tenga paciencia. O sea, tú ves que hay gente que es usada para esto, para molestarnos, pero nuestro carácter es tranquilo. Yo no les contesto y me monto, pero después recibes manifestaciones de afecto de los propios empleados de la línea, y no uno, varios, que te hacen llegar mensajes de solidaridad. Y lo hice por obligación. Mi marido es una persona muy tranquila, muy pacífica, y no le gusta tener dimes y diretes, como dice uno, con las personas. Mira, él tiene una cosa, es absolutamente franco. O sea, él te dice lo que está pensando, sin dobles agendas, y yo creo que eso es fundamental en este momento. El país necesita aferrarse a la verdad. En segundo lugar, es un hombre honesto. Él siempre ha sido así. Desde que yo lo conocí, siempre fue una persona conciliadora. Nosotros podemos tener una visión de algo, pero yo lo llevo rapidito y él me lleva
Mi papá es amante del diálogo, mi papá es conciliador, mi papá es un hombre de paz, mi papá es un hombre pacífico y él lo que quiere es ayudar. Eso es su granito de arena. ¿Qué lo altera, mi señor Edmundo? Normalmente yo soy una persona que primero que no le hago caso. Una vez me preguntaron, un colega tuyo, algo similar, y yo les dije, mira, que a palabras necias oídos sordos. Yo no le paro, como dicen en criollo, a esas cosas para no generar más polémica. Estamos cansados de polémica, estamos cansados de la diatriba, del lenguaje soez. Dígame cuando empiezan a descalificaciones en un programa de televisión que no me provoca nombrarlo. Eso es. Yo no los veía, por supuesto, ahora los tengo que ver porque yo soy el personaje central de los blancos, pero tengo que verlos para saber qué es lo que dice el sujeto este. Su equipo me comentó ayer de que usted es un hombre que ha mantenido la calma en situaciones complejas, más allá del escenario político actual, siendo diplomático, y que eso pudo haber generado mucha interés en su personalidad. ¿Qué se aprende en ese tipo de experiencia y cuál de todas esas la ha marcado? Hablamos de El Salvador, hablamos de Argelia. Sí, mira, yo serví, tú has mencionado dos de los cargos que yo he tenido en el exterior. El primero en El Salvador, en plena guerra civil, finales entre el 81 y el 83, yo estuve en El Salvador, un país que me llamó mucho la atención, la gente, la candidez de la gente, el calor humano, pero también viví momentos incómodos, utilizar un vehículo blindado todo el tiempo para desplazarte. Bueno, esas son cosas que marcan. O cuando llegas a tu casa, suena el teléfono y lo atiende alguien del personal, díganle al doctor que ya sabemos que llegó, y cuelgan. Ese es un tipo de cosas. O cuando estabas de noche y a eso de las 10:30, 11, cortaban la luz y pasaba un automóvil y tiraba una ráfaga de ametralladora frente a la casa. Bueno, en ese ambiente viví yo durante 2 años. Un día estoy yo saliendo a caminar, que era la única forma de drenar muchas cosas. Y vivía en una urbanización nueva, con muchos cañaverales y con muchas matas de café, mejor dicho. Y un día viene un tipo a verme a la casa, a una reunión que teníamos, y me dice, no, ya el policía me dijo que ya tú habías llegado. O sea, era una vigilancia permanente que la que tú tenías. Pero es un país encantador, una gente adorable y una experiencia política muy buena. Yo venía de estar 5 años en Washington, venía de terminar mis estudios de posgrado y me mandan a El Salvador como primer secretario, consejero. Mira, yo me preguntaba, ¿pero qué hice yo malo para que me manden después de esto a El Salvador? Y resulta que, a fin de cuentas, fue una de las mejores experiencias profesionales que yo he tenido. Pero sin lugar a dudas, eso de estar Venezuela jugaba un papel muy destacado en la política salvadoreña, en favor de la democratización del país, por supuesto. Y bueno, nosotros traíamos gente de El Salvador a Venezuela para que vieran y conocieran las instituciones nuestras. De ahí surgieron partidos allá, con el mismo nombre de las organizaciones políticas nuestras. Así surgió un partido allá que se llama Acción Democrática. Y bueno, esas vivencias de estar ejerciendo la diplomacia, pero desde el punto de vista ya de la práctica política, yo nunca la había establecido. Y es una gente de mucho calor humano, mucho calor humano. Independientemente de que a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, si tú sintonizabas Radio Venceremos, que era la radio de la guerrilla, te mencionaban. Y el gobierno genocida de Luis Herrera y su embajada en San Salvador y tal, qué sé yo. Bueno, esos eran los riesgos que tú corrías por estar ejerciendo un papel en función de la democratización del país, que eso era lo que nos alentaba. Y en esos escenarios tan difíciles, sobre todo donde usted ejercía su profesión, ¿dónde queda la familia? ¿Cómo podría equilibrar, por ejemplo, poner en riesgo la familia en países donde la violencia era una característica? No es fácil. El primer año que yo estuve en El Salvador, que estuve con nuestro amigo Leopoldo Castillo, los dos fuimos sin nuestra familia. La familia se unía a nosotros en los días festivos, en Carnaval, Semana Santa, en julio.
Pero el resto, mi familia quedó aquí, mis hijas siguieron ese año la escolaridad aquí y estábamos en contacto permanente porque o viajaba yo para Caracas o ellos venían a El Salvador. Señor Edmundo, ¿qué se aprende en un mundo rodeado de mujeres, hablando de su intimidad? Ese es el punto de apoyo más importante que yo tengo en mis actividades profesionales, porque me sirven de aliento, me sirven de ejemplo, me sirven de apoyo, y eso es lo más importante que uno puede valorar en estos momentos, en estas circunstancias. Y en su vida emocional, ¿cuál es la mejor cualidad de la señora Mercedes, de su esposa? Bueno, el apoyo que me presta sin duda alguna, y mis hijas. Yo tengo una hija que vive en España y ayer nos mandaba una foto que compuso ella, donde estábamos nosotros desmontados en el camión, y ella se agregó en un espacio y levantando la mano, saludando para incorporarse a distancia, porque estamos en este momento separados. Hablemos de sus físicamente, pero no moralmente. Sí, hablemos de sus hijas. ¿Cuál es el valor que Mercedes y usted han querido que prevalezca o han hecho hincapié en su formación? Mira, yo siempre les propuse, desde que estábamos ya ellas adultas, pues mayores, que tuvieran la educación en Venezuela. Yo fui a Buenos Aires a finales del 98 y ellas se quedaron aquí terminando sus estudios en la Universidad Católica. La primera vez que los 4 nos separamos fue cuando mi papá fue nombrado embajador en Argentina. Eso fue un golpe muy duro porque después de haber estado toda la vida juntos para arriba y abajo, fue la primera vez en que, bueno, ellos allá y nosotros aquí, terminando lo que tenemos que terminar. Y ese fue el objetivo mío que yo les incliné desde el principio, de que hicieran, como habíamos estado todo el tiempo en el exterior y todo el tiempo ellas estuvieron en colegios internacionales. Porque eso también fue bastante duro, el no poder hacer amistades. Yo no te puedo decir a ti, te presento a fulanita de tal, amiga mía desde el preescolar. Eso no lo tengo yo. Y ahora que estamos en Venezuela, pues yo pasé una temporada muy larga afuera, ininterrumpida. Ahora que estamos en Venezuela, hagan sus estudios universitarios aquí, porque ese es donde se forman las amistades del futuro. El hecho de habernos quedado aquí, haber estudiado en la Católica y haber estudiado ahí 5 años y quedarnos aquí y empezar a trabajar aquí, eso a mí me completó. Yo necesitaba eso. Y así fue. Ellas dos se quedaron acá, iban a visitarme a Buenos Aires, por supuesto, de vacaciones, en diciembre, etcétera, Semana Santa. Pero eso es lo que yo más valoro, el de haberles orientado para que cada una siguiera su rumbo en sus carreras profesionales. Yo siempre sabía que este era mi lugar, porque uno encaja, uno aprende las culturas, uno aprende los idiomas, uno conoce el país donde está, y eso te hace crecer también. Pero tú sabes que no eres de ahí, tú sabes que tu país es que tu familia está aquí. Si yo le pregunto quiénes son sus hijas, ¿cómo se las describe al país? ¿No? Sobre todo vemos una muy activa con usted. Esa es la mayor, que está por ahí. Y la otra que está en Madrid, Carolina, que trabaja en un despacho de abogados internacional, pero con quien hablamos todos los días. Son algo maravilloso. Mis 2 hijas son algo maravilloso. ¿Cómo te las puedo describir? Como el mejor regalo que me dio Dios. Esta mañana a las 6 de la mañana estábamos hablando, ella y yo, dándole cuenta de la actividad de ayer, que fue realmente emocionante. Y ella lo sigue, porque todo esto en estos momentos en las redes, por YouTube y cualquier otra, está totalmente actualizada, siguiéndonos cada paso. Hola, Caro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ah, sí, muy bien, sí. ¿Te llegó a la casa? Caro, ¿cómo se vive el recorrido, la campaña, el compromiso de tu familia a distancia? Mira, se vive muy intensamente. A veces siento que estoy allá, que los acompaño en las marchas. Incluso en varias oportunidades mi hermana me llama y los veo ahí en vivo lo que están haciendo. Tengo comunicación constante con mi familia. Como saben, somos una familia muy unida. Y sé de ellos todo el santo día. Quisiera estar allá para acompañarlos, para darles fuerzas, para darle apoyo y para agradecerles este gran reto que han asumido por el país. ¿Cómo has visto las movilizaciones
y has visto al ciudadano, al venezolano, en tan corto tiempo sentirse identificado con la propuesta o la alternativa que tiene tu padre o que da tu padre? Mira, yo lo que veo, como lo que ven la mayoría de la gente que está fuera del país, es básicamente lo que sale en las redes sociales, en algunos medios de comunicación. Yo siento que ha nacido una nueva esperanza en el país, una esperanza distinta a la que existía en las últimas elecciones que tuvo Maduro con Capriles. Siento que las movilizaciones son más grandes, siento que hay un apoyo unitario de todos los partidos, cosa que no existiría en esa elección. O sea, siento que esta es una decisión de A y B, y yo creo que la gente quiere un cambio, la gente está cansada, este gobierno ha tenido 25 años para hacer lo que ha hecho, y yo creo que es hora de darle la oportunidad a otro gobierno. Y me siento muy orgullosa que le haya tocado esto a mi papá por designios de Dios, porque yo no le veo otra explicación a esto. Creo que Dios quiere que mi papá asuma esto, que mi familia lo asuma, y Dios mediante mi papá sea el próximo presidente de Venezuela, un gobierno de transición que permita un nuevo rumbo para el país. Caro, ¿quién es tu papá? ¿Cómo describes a tu papá? Sin pasiones. Quiero que seas la mujer más objetiva del mundo. Sé que es un tema complejo porque uno tiene los sentimientos involucrados, pero ¿quién es Edmundo González para una de sus hijas? Wow, mi papá es un ser excepcional, un ser bondadoso, un papá ejemplar que siempre nos ha inculcado valores de responsabilidad, de unión familiar, de responsabilidad, de trabajo, de lucha, de decencia, de ayuda al prójimo, de diálogo. Claro, tú representas también a ese grupo masivo de venezolanos fuera del país, ¿no? Entre todas las contradicciones, entre todas las dificultades, entre ese país que a veces quisiéramos que estuviese aquí, que representan a ustedes para que su voz y su participación sea más activa. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de los que no pueden venir a votar, el mensaje que se sienten esperanzados con la candidatura de tu papá y para volver, el mensaje de quienes han cruzado y han pasado y batallado distintas alternativas para llegar a un nuevo destino que no es Venezuela. ¿Cuál es el mensaje de esa voz que tú representas? Mira, el mensaje es uno de esperanza del que no puede votar, como yo, por ejemplo, de que se comuniquen con sus seres queridos y su familia y sus allegados que estén en el país, que existan en la posibilidad de votar, que ejerzan su voto, que no pierdan la oportunidad, que confíen en que en esta oportunidad vamos a poder lograr un cambio para el país. Para hablar de sus nietos, ¿cómo ve el mundo para ellos? ¿Qué quisiera que cambiara? Yo quisiera verlos crecer en un ambiente como el que yo crecí, un ambiente de paz, de tranquilidad, de amor. La ventaja es que yo los tengo al lado, físicamente al lado. Yo me asomo al balcón y los llamo y ellos se ponemos a conversarnos del balcón mío al balcón de ellos, porque están ahí al lado. Y eso, cuando no los puedo ver físicamente, conversamos por ahí, por el balcón, y estamos en contacto permanente. Y ellos aspiro que crezcan en una ciudad en paz, en un país como el que yo crecí, como en el que yo me formé y como el que deberíamos estar en el futuro próximo. Necesitamos que la familia tenga un poco más de... Aquí hace falta muchos valores, se han perdido los valores. La sociedad venezolana, con estos años, con tantos problemas, ha perdido los valores y los principios que debe tener una familia. Y eso tenemos que recuperarlo. El venezolano no era así como es hoy en día. ¿Cuál sería su rol en el gobierno comandado por Edmundo González? ¿Cuál sería su aspiración en su caso? Eso lo va a determinar el presidente de la República, Edmundo González. Ella es una líder fundamental de este proceso, ella es una líder político que ha sido clave en toda la construcción de esta alianza, y ella será una invalorable colaboradora del nuevo gobierno. Mi última pregunta tiene que ver con el día de la elección, el día del que el país está convocado a sufragar, a comprometerse. ¿Cuál es el mensaje? Mensaje final, mensaje contundente sobre lo que vamos a lograr la reinstitucionalización del país, vamos a lograr que todos los venezolanos que se han ido y quieran regresar vuelvan a casa, donde serán recibidos con los brazos abiertos para que se incorporen a la recomposición del país.
Eso es una de las cosas que más aspiro y más deseo con muchas ganas. Hicimos la primaria sin el CNE, le echamos pichón a pesar de las amenazas, nos han metido gente presa, perseguida, y aparecen otros. Me cierran un local o un restaurante o un hotel y tengo 20 mensajes en mi teléfono a decir, ven y te quedas en mi casa, ¿sabes? Entonces hay que confiar en los venezolanos y yo sé que el 28 de julio será un testimonio sublime de lo que somos como sociedad hoy. Yo creo que el momento clave es el 28, tenemos que ganar las elecciones y una vez que ganemos las elecciones ver cómo lo enfrentamos. Los venezolanos saben lo que tienen que hacer. Nuevamente confía. Todo el mundo sabe que tiene que ir a votar de primero. Todo el mundo me dice, de allí no me muevo. Nos estamos organizando con los comanditos, con las vecindades. Nosotros vamos a proteger y acompañar a nuestros testigos y los equipos que van a estar allí. Todo el mundo sabe que el escrutinio es público y todo el mundo quiere contar su voto papelito por papelito. Y además sabe que nos vamos a quedar juntos hasta que llegue la hora de celebrar. Gracias, María Corina, por los minutos. Gracias a ti, Luis. Marchando en memoria de toda esa gente que pasó el Darién, que cayó, por su familia que perdieron, marchando por una libertad, por una Venezuela libre, marchando por mi familia, para que vuelvan a casa. María Corina Machado ha despertado una nueva conciencia sobre la importancia del rol individual de cada venezolano en el hecho político. Ha recorrido el país, lo ha escuchado y ha recibido un apoyo contundente. Su mensaje de defensa al voto encierra el espíritu del eslogan hasta el final, una exhortación irrenunciable de alcanzar el sueño de una Venezuela pacífica y próspera, como lo merecen todos los que vivimos en el país y aquellos que hoy están fuera de nuestras fronteras.